Esta vez quiero hablarte de la sinceridad. Sí, este asunto de la sinceridad, ¿cómo lo ve Bill? Quédate con nosotros hasta el final del audiolibro y deja tus comentarios. Para mí son muy importantes. Esto es Liberación en Alcohólicos Anónimos, cambiando tu vida. Este asunto de la sinceridad, el problema de la sinceridad, toca casi todos los aspectos de nuestras vidas. Hay, por ejemplo, modos diversos e increíbles de autoengaño. Hay gente que tiene un modo espantoso de decir la verdad, que carece de prudencia y amor. También hay incontables situaciones de la vida en las cuales no vale sino la honradez total, aun cuando podamos estar tentados por el temor y el orgullo que nos reducirían a no decir nada o a decir la verdad a medias. Primero, veamos de qué modo puede el autoengaño afectar nuestra entereza de carácter. Bien, pueden recordar los que conocen mi historial, cómo me refugiaba yo en una creencia exagerada en mi propia honradez. Mi familia en Nueva Inglaterra me había enseñado la gran seriedad de los compromisos comerciales y de los contratos. Me enseñaron que la palabra de un hombre es sagrada. A mí me encantaba el cuento de Lincoln, en el que contaban el honrado Abe, cómo lo tildaban. Caminó una vez 6 millas para devolver los 6 peniques que le cobró de más a una mujer pobre en su almacén de víveres. Después de ese acondicionamiento riguroso, la honradez en los negocios me vino con facilidad y se me convirtió en segunda naturaleza. Aún en Wall Street, a donde llegué años más tarde, nunca engañé a nadie. Sin embargo, ese pequeño fragmento de virtud tan fácilmente adquirido produjo algunas desventajas interesantes. Me enorgullecía en forma tan absurda de mis principios comerciales que nunca dejé de sentir un desprecio enorme hacia algunos de mis compañeros en Wall Street que cobraban más de la cuenta a sus clientes. Esto en sí ya era una gran arrogancia, pero el autoengaño que la seguía era aún peor. Mi honradez en los negocios, que yo tanto estimaba, se convertía en un manto bajo el cual yo podría esconder las muchas imperfecciones que atacaban los otros departamentos de mi vida. Estando seguro de tener una virtud, era muy fácil concluir que era poseedor de todas las demás. Durante muchos años, esto impidió que yo me viera con sinceridad. Este es un ejemplo muy sencillo de la fabulosa capacidad de autoengaño que a veces somos capaces de desplegar. Además, el engaño a los demás está casi siempre enraizado en el autoengaño. Para ilustrar esto, me acuerdo de 2 casos extremos. Uno demuestra el autoengaño de una manera obvia para todos, menos para la propia víctima. El otro demuestra una forma más sutil de autoengaño de la cual no está exento ningún ser humano. Uno de mis buenos amigos, que era un estafador, un ladrón de cajas de seguridad, me contó un cuento que revela mucho. Me dijo: ¿sabes, Bill? Yo pensaba que era una especie de revolución de un solo hombre contra la sociedad. Por todas partes veía a los pobres quitarle a los ricos. Me parecía razonable. Después de todo, esos malditos ricos no compartían su riqueza. Las revoluciones que le arrebatarían sus posesiones deberían causar mucho aplauso. Pero tipos como yo, que obligaban a esos ricos a compartir su riqueza, no recibían tal aplauso. Después de un tiempo, me convencí de que a nadie le gustaban los ladrones. Las revoluciones sí gustan, pero los ladrones no. De todos modos, yo no veía nada malo en romper cajas de seguridad. Lo único malo era que me fueran a agarrar. Aún después de varios años en la cárcel, no le veía nada malo. Cuando me hice miembro de Alcohólicos Anónimos, me fui dando cuenta lentamente que había buenas relaciones y también malas. Poco a poco me di cuenta de qué modo me había engañado a mí mismo. Pude ver
ver que había estado bastante loco. Es el único modo en que puedo explicarme semejante estupidez. Tengo otro amigo en Alcohólicos Anónimos que es un hombre bueno y bondadoso. Hace poco se hizo miembro de una de las grandes órdenes religiosas, una en que los fieles pasan muchas horas en contemplación. Así que mi amigo tiene mucho tiempo para hacer su inventario. Entre más mira, más autoengaño inconsciente encuentra y más se sorprende ante la complicada y desviada maquinaria para fabricar excusas, por medio de las cuales él se había estado justificando. Él ha llegado a la conclusión de que el virtuosismo orgulloso de la gente buena puede con frecuencia ser tan destructivo como los pecados evidentes de aquellos que no parecen ser tan buenos. Entonces, él mira diariamente su interior y luego arriba hacia Dios para descubrir en dónde se encuentra en esto de la sinceridad. De cada una de sus meditaciones emerge una certeza total, y es el hecho de que le falta mucho camino para llegar a la meta deseada. El asunto de cómo y cuándo decir la verdad o callarse con frecuencia revela la diferencia entre la verdadera entereza de carácter o total falta de ella. El paso 9 del programa de Alcohólicos Anónimos nos advierte enfáticamente que no debemos hacer mal uso de la verdad cuando nos dice: reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño que le habíamos causado, salvo en aquellos casos en que el hacerlo perjudicaría a ellos mismos o a otros. Al indicarnos cómo la verdad puede usarse para herir así como para sanar, este principio tan valioso se puede usar con gran amplitud en el problema de desarrollar la entereza de carácter. En Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, hablamos mucho de los unos de los otros. Mientras nuestros motivos sean completamente buenos, esto no está mal, pero el chisme que hace daño es ya otra cosa. Por supuesto que esta clase de rumores puede tener su fondo de verdad, mas el abuso de estos hechos puede a veces ser torcido al referirnos a la integridad ajena. Esta clase de sinceridad, honestidad superficial no puede ser buena para nadie. Así que la necesidad de examinar nuestros motivos debe ser parte de nuestro ser. Después de una sesión de chisme podemos hacernos estas preguntas: ¿por qué dijimos todo eso? ¿Estábamos tratando de ayudar y dar información? ¿No estaríamos tratando de sentirnos superiores al confesar los pecados del prójimo? ¿O quizás por el miedo y el disgusto no estaríamos realmente interesados en perjudicarlos? Esto sería un esfuerzo sincero en hacer nuestro propio examen de conciencia y no el del prójimo. Aquí vemos la diferencia entre el buen uso de la verdad y el mal uso. Enseguida empezamos a recuperar la entereza que habíamos perdido. A veces, sin embargo, nuestros motivos no pueden determinarse tan fácilmente. Hay veces que pensamos que debemos revelar cosas altamente perjudiciales para que cesen las maldades de algunos. Todos por el bien de Alcohólicos Anónimos o por algo por el estilo, se vuelve nuestra exclamación. Armados con esta justificación, que con frecuencia es falsa, seguimos nuestro ataque lleno de autovirtuosismo. Puede ser muy cierto que haya necesidad de remediar una condición dañina. Puede también ser muy cierto que nos veamos obligados a revelar a ciertos hechos desagradables. La verdadera prueba consiste en el modo de comportarnos. Debemos asegurarnos de que no estamos buscando la paja en el ojo ajeno y nos olvidamos mirar la viga en el propio. Por lo tanto, sería sabio hacernos estas preguntas. ¿Comprendemos de verdad a la gente comprometida en esta situación? ¿Estamos seguros de poseer todos los datos pertinentes? ¿Es necesario que haya acción o crítica de parte nuestra? ¿Estamos seguros de no estar ni temerosos ni enojados? Solo después de haber hecho tal examen podemos estar seguros de actuar con discernimiento cuidadoso y con el espíritu de amor que siempre necesitaremos para mantener nuestra propia entereza de carácter. Existe también otro aspecto del problema de honradez. Es muy posible que usemos la supuesta falta de sinceridad de la otra gente como la excusa más aceptable para no cumplir nuestras propias obligaciones.
Una vez me pasó a mí. Algunos amigos que tenían algo de prejuicio me habían convencido de que nunca más podría vivir y trabajar en el sector de la bolsa en Wall Street. Estaban seguros de que el materialismo desenfrenado y los negocios dudosos que así se llevaban a cabo impedirían mi crecimiento espiritual. Ya que esto me parecía lógico, seguí alejado del único negocio que yo conocía. Cuando al fin se agotaron todos los recursos económicos, me di cuenta que no había sido capaz de enfrentarme a la probabilidad de volver a trabajar. Así que regresé a Wall Street de todos modos y me he alegrado mucho de haberlo hecho. Necesitaba volver a descubrir que hay mucha gente magnífica en el sector financiero de Nueva York. Además, necesitaba la experiencia de mantenerme sobrio en el mismo ambiente en el cual el alcohol me hizo caer tan duramente. Recibí todos esos beneficios y muchos más. Hubo un dividendo fantástico como resultado directo de esa decisión hecha de mala gana de regresar a la bolsa. Fue en un viaje de negocios a Akron, Ohio en 1935 en el cual conocí al Dr. Bob, quien luego sería el cofundador de Alcohólicos Anónimos. Así que el nacimiento de Alcohólicos Anónimos está ligado al hecho de que yo estaba tratando de enfrentarme a la responsabilidad de ganarme el pan de cada día. Debemos ahora abandonar el tema tan absorbente del autoengaño y enfocar algunas de las situaciones tan irritantes de la vida, pero a las que debemos enfrentarnos con hombría. Supongamos que nos den una solicitud de empleo que dice en parte: ¿ha sufrido usted de alcoholismo y ha sido usted hospitalizado? En este punto nosotros los de Alcohólicos Anónimos salimos con buenas calificaciones. Casi todos creemos que solo la verdad absoluta sirve en situaciones de esta clase. La mayoría de las empresas respetan a nuestra confraternidad y les gusta esa sinceridad total, especialmente cuando revelamos ser miembros de Alcohólicos Anónimos y sus resultados. Por supuesto que muchos otros problemas de la vida requieren esa forma idéntica de obrar, o sea, rectamente. En su mayoría, las ocasiones que requieren honradez total son claras y definidas y pueden reconocerse fácilmente. Tenemos que enfrentarnos a ellas a pesar de nuestro temor y orgullo. Si no logramos hacerlo, podemos estar seguros de sufrir conflictos que se acrecentan sin cesar y que solo pueden resolverse con pura honestidad. Hay, sin embargo, ciertas ocasiones en las cuales al decir la verdad en forma precipitada puede causar daño y dejar daño permanente a otros. Cuando sea esta la posibilidad, nos encontraremos con un problema muy real. Nos veremos entre la espada y la pared, enfrentados por dos tentaciones. Cuando la conciencia nos ha mortificado lo suficiente, es posible que echemos a un lado toda prudencia y cariño. Puede que tratemos de comprar nuestra libertad diciendo la cruel verdad sin considerar a quién herimos ni hasta qué grado. Es más probable que nos inclinemos hacia el otro extremo. Nos imaginamos un cuadro totalmente falto de realidad en cuanto al daño tan terrible que vamos a infligir a otros. Alegando sentir gran amor y compasión por nuestras supuestas víctimas, nos preparamos a decir la gran mentira y a sentirnos muy tranquilos después de haberlo hecho. Cuando en la vida se nos presenta un conflicto tan agudo, no se nos puede echar toda la culpa si nos sentimos confundidos. En realidad, nuestra primera responsabilidad es admitirlo. Puede que tengamos que confesar que por ahora hemos perdido la habilidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Muy difícil también será la admisión de que no podemos estar seguros de recibir la guía divina, porque nuestras oraciones están llenas de confusión y propiamente no sabemos qué es lo que deseamos hacer. En este momento debemos buscar el consejo de nuestros amigos más allegados. No hay de dónde más acudir. Si no hubiera tenido la fortuna de tener amigos sabios y cariñosos, me hubiera enloquecido hace mucho tiempo. Un médico me salvó de morir a causa del alcoholismo, al obligarme a enfrentarme a la cualidad mortífera de esa enfermedad. Otro médico, un psiquiatra, me ayudó años después a conservar mi cordura.
porque me ayudó a descubrir algunos de mis defectos más arraigados. De un miembro del clero adquirí los principios llenos de verdad por medio de los cuales nosotros los Alcohólicos Anónimos tratamos de vivir. Pero estos amigos hicieron mucho más que prestarme su habilidad profesional. Estaban siempre listos a compartir su buen criterio e integridad. Muchos de mis amigos más íntimos en Alcohólicos Anónimos me han ayudado del mismo modo. En muchas ocasiones ellos pudieron ayudarme cuando otros no podían, sencillamente porque eran Alcohólicos Anónimos. Por supuesto, no podemos depender exclusivamente de los amigos para resolver nuestros problemas. Un buen consejero nunca podrá pensar en lugar nuestro. Él sabe que toda decisión final debe ser nuestra. Él, por lo tanto, ayudará a eliminar el temor, el que tratemos de salir por un atajo y el autoengaño, preparándonos así para hacer decisiones que sean bondadosas, prudentes y honestas. La elección de tal amigo es una tarea sumamente importante. Debemos buscar una persona profundamente comprensiva y luego escucharla con cuidado. Además, debemos estar completamente seguros que nuestro consejero sea una persona que mantenga nuestra confidencia en reserva. Si es un miembro del clero, médico o abogado, esto ya se presume, pero cuando consultamos a un amigo en AA, debemos recordarle nuestra necesidad de que esto se mantenga en reserva. Las comunicaciones de naturaleza íntima son tan libres y normales entre nosotros que un consejero de Alcohólicos Anónimos puede a veces olvidarse cuando esperamos que se mantenga en silencio. La santidad protectora de estas relaciones humanas tan curativas no debieran nunca ser violadas. Tales comunicaciones privilegiadas tienen ventajas inapreciables. Encontramos en ellas la oportunidad perfecta de ser tan honestos como somos capaces de serlo. No tenemos que pensar en la posibilidad de herir a otra persona, ni tenemos que temer el ridículo o la condenación, y también se nos brinda la oportunidad de reconocer el autoengaño. Si nos autoengañamos, un consejero competente puede darse cuenta enseguida, y al ayudarnos a salir de nuestras fantasías, nos sorprendemos al encontrar que tenemos pocos deseos de defendernos contra verdades desagradables. De ningún otro modo pueden el temor, la soberbia y la ignorancia derrotarse tan fácil. Después de un tiempo nos damos cuenta que estamos parados firmemente en una base totalmente nueva para lograr entereza de carácter. Sigamos, por lo tanto, nuestra búsqueda de autoengaño, ya sea grande o pequeña. Moderemos diligentemente la honestidad con prudencia y amor, y que nunca vacilemos en ser completamente directos cuando sea necesario. Nosotros, los de Alcohólicos Anónimos, entendemos cómo la verdad nos libera, rompe las cadenas que nos ataban al alcohol y continúa liberándonos de un sinnúmero de conflictos y miserias. También ahuyenta el miedo y la soledad, la unidad de nuestra hermandad, el amor que nos tenemos mutuamente, la estimación que el mundo nos profesa. Todo esto es producto de una integridad tal que por la gracia de Dios hemos podido lograr. Ojalá que nos apresuremos a encontrar aún más honra verdadera y profundizar la práctica de esta en todos nuestros asuntos. Llegaste hasta el final de este audiolibro, te agradezco mucho. Nos vemos en el próximo audiolibro. Esto es Liberación en Alcohólicos Anónimos, cambiando tu vida.